Hola, ¿qué tal, profesora Vanessa Castillo? Mi nombre es Anderson González. Eh, a continuación le estaré presentando lo que es mi charla de lo que serían las teorías de la criminología en concepto de los dos ejes y también eh, concepto de la criminología. Estaremos presentando algunas de las teorías de lo que es la criminología, como lo es la criminología social, que podemos decir que es una rama de la criminología general, puesto que la misma involucra o se dedica a estudiar todos aquellos comportamientos antisociales que van pues de la mano de toda aquella persona, como lo dice la misma, que emita o haga, por decirlo así, un comportamiento que vaya pues eh, que se comute como comportamiento antisocial. Pasaremos también a lo que sería la criminología demográfica, que es la que estudia pues el crecimiento, por decirlo así, de todas aquellas personas que se dediquen a todos estos actos ilícitos, y también pues se dedica a estudiar todos aquellos comportamientos antisocial que se pueda, por decirlo así, manejar o llevar de la mano para poder mejorar este comportamiento, por decirlo así, a tiempo, y no cuando yo sea un comportamiento un poco elevado o un poco descontrolado de parte de toda aquella persona que esté presentando estos comportamientos antisociales. Pasaremos a explicar también lo que es la criminología ambiental. Muchas teorías dicen que el clima afecta o hace emitir un comportamiento de esta manera, como sería un comportamiento criminal o antisocial, que puede que mucho frío o viceversa, mucho calor conlleve a una persona, a un antisocial, a cometer un acto ilícito. Es lo que pues dicen muchas teorías, por decirlo así. Pasaremos a lo que es la criminología transcultural, que es toda aquella que pues se dedica a estudiar todos aquellos actos que conllevan, por decirlo así, podemos decir que van de la mano con un comportamiento, ya sea entre un estado, una provincia o un país. O sea, es el encargado de, de llevar todos aquellos o de estudiar todos aquellos comportamientos que se dan entre países o entre estados, por decirlo así, que conlleva a un comportamiento de la mano. Pasaremos a explicar lo que es la criminología familiar, que es la encargada de estudiar, digamos que un comportamiento desde pequeño, por decirlo así. Se encarga de estudiar desde el ámbito familiar, como lo dice el mismo. Muchas personas o muchos decimos que pues a veces un comportamiento viene desde casa, o son muchos factores los que involucran un comportamiento criminal o un comportamiento antisocial, ya que muchas personas pues han sufrido, por decirlo así, un ejemplo, no han contado con un padre o con una madre en casa que pues le emita, por decirlo así, lo bueno y lo malo, que le transmita valores, que le enseñe, como lo acabo de decir, lo bueno y lo malo. Digamos que son uno de los factores. También más adelante les explicar también lo que es lo de los factores de la educación, también que involucra un comportamiento y que es el que estudia la criminología familiar. Entonces son uno de estos factores pues lo que involucran
o lo que se dedica a estudiar la criminología familiar y su comportamiento desde pequeño. Es uno de los que se dedica él a estudiar. Ok, continuadamente pasaremos a lo que sería la criminología educativa, la cual es la encargada de, pues como se los dije, de llevar a cabo todo ese proceso, que para mí pues yo diría que empezaría desde lo que es en casa, que nos estaríamos refiriendo a la criminología familiar. Pero bueno, la criminología educativa pues la que lleva a cabo todo aquel proceso, como lo dije ahorita, de que pues desde un inicio que se empieza a educar ese individuo, esa individua, sea un proceso, por decirlo así, que vaya de la mano de expertos y pues sea que conlleve un comportamiento a lo largo de su vida adecuado, y no que pues esa persona el día de mañana se convierta en una persona antisocial o de comportamientos criminales o antisociales, como le explica la teoría. Pasaremos a lo que sería la criminología de seguridad privada o la criminología laboral, que es toda aquella pues que se involucra a estudiar a esas personas de comportamientos indebidos, ya sea en trabajo, en organizaciones, en reuniones, todo aquello pues que sabemos que presentan muchas veces, por decirlo así, ya sea por factores de estrés, por factores de problemas familiares, a todo aquello pues la que se encarga de estudiar y llevar a cabo todo ese proceso de estas personas pues que presentan estos problemas como lo dije ahorita, en sus trabajos, en organizaciones, etcétera. Perdón. Pasaremos también con lo que sería la criminología de la salud. Cabe destacar pues que estas son las personas indicadas o facultadas pues a tratar con todas aquellas personas que presentan un cierto grado de comportamiento antisocial, pero se debe pues a problemas, por decirlo así, psicológicos. Entonces son ellos pues las encargadas de llevar a cabo, de manejar a estas personas con su debido tratamiento, o pues o sea, saber manejar su comportamiento, ya que por lo general a ella, o en casos así, lo tratan son las personas pues con problemas psicológicos, por decirlo así, o problemas de salud, como lo involucra la teoría, la criminología de la salud. Mencionaremos también lo que es la criminología informática, que es la encargada de llevar a todas o estudiar a todas aquellas personas que de una manera u otra cometen delitos o conductas antisociales con todos estos medios de comunicación, o todos aquellos sea equipos electrónicos que se dedican, como lo dije ahorita, a cometer conductas antisociales o a cometer delitos. Aquí, por ejemplo, daríamos, qué sé yo, estafa, secuestro, o por decirlo así, que son uno de los delitos pues que se pueden cometer con estos equipos, personas que se dedican a cometer delitos con estos equipos, como son comunicación o equipos electrónicos. Para mi opinión personal, creo que pues estos delitos son uno de los más comunes que se ven aquí en Panamá, por decirlo así, que muchas personas pues obtienen beneficios a veces de mucha cantidad de dinero por medio de estas personas que se dedican a hacerle estos tipos de estafas, por decirlo así. Ok, ahora pasaremos a lo que sería el concepto de criminología, que no es más que una ciencia que estudia todas las conductas antisociales a lo largo del tiempo en los individuos.
mencionaremos algunos de los tipos básicos de la criminología, como es la criminología científica, la criminología aplicada, la criminología clínica, la criminología crítica y la criminología académica. Son uno de los tipos de criminología que estaremos mencionando. También pasaremos ahora a lo que son el delito, que no es más que una conducta antisocial penada por la ley. Cabe destacar que en el artículo, en el sistema penal se han tipificado nuevas conductas a penalizar en los últimos tiempos, como lo son el abuso sexual y el trabajo infantil. También cabe destacar que en el sistema penal últimamente está por despenalizar uno de los que se podían decir delitos, como era el aborto. Es uno de ellos que está por despenalizar. Pasaremos ahora a mencionar lo que conducta específicamente que aún estando penalizadas, se cometen a diario, como lo son el conducir bajo los efectos del alcohol. Como lo vemos, es un problema bastante preocupante en nuestro país, ya que se ve a menudo, prácticamente, por decirlo así, en una cierta parte de los conductores en nuestro país. Sabemos que es un riesgo altamente peligroso, ¿no? También conducta altamente penadas por la ley, como lo son qué sé yo, un homicidio, el suicidio, abuso sexual. Son conductas o delitos que están sumamente penadas por la ley hoy en día. Pasaremos a lo que es entonces el delincuente, que me llamó mucho la atención una parte del eje temático que decía sobre el delincuente, que todas las personas somos libres, simplemente que las personas antisociales o delincuentes son las que pues hacemos o hacen mal uso del tiempo de su libertad. Es lo que podemos mencionar como un delincuente. Podemos dar como concepto de un delincuente o toda aquella persona que cometa un acto antisocial. Como lo acaba de decir, una persona que hace mal uso de su tiempo de la libertad para convertirse en delincuente. A continuación tenemos lo que es la víctima, que no es más que toda aquella persona que sufre una pérdida o un daño, ya sea físicamente, emocionalmente, etc. Tendremos para describir la víctima como en dos tipos: lo que es la víctima como abuso de poder y la víctima como delito. Como delito no es más que toda aquella persona pues que se ve afectada o ya sea por pérdidas o por abuso físicamente de una persona antisocial. Y lo que es el abuso de la víctima, por abuso de poder, que es toda aquella persona que se define como, como lo dice ahí, abuso de poder, que es aquella que, por decirlo así, sufre daño físico, es lo que dice en la descripción. Así que
esta es una de lo que podemos mencionar como concepto de la criminología o tipo de la criminología, delitos, víctima y delincuente. Así que cabe resaltar también que existe lo que es la criminología del desarrollo, que no es más que toda aquella materia que se enfoca también en lo que es el seguimiento de aquella persona delincuente. O sea, estudia desde el inicio hacia el final, la que, por decirlo así, trata de conllevar o llevar cada paso o tratar de manejar o disminuir todos aquellos comportamientos antisociales. Así que muchas gracias.